Algunos de los lugares más hermosos y serenos del mundo tienen historias oscuras y problemáticas. En este video exploramos 5 lugares impresionantes alrededor del mundo que pueden parecer ordinarios a primera vista, pero en realidad no tienen nada de normales. Muerte bajo las pistas de esquí de Italia. Los Alpes italianos son una cadena montañosa ubicada en el norte de Italia que se extiende desde los Dolomitas en el noreste hasta la frontera con Francia en el oeste. Son conocidos por su impresionante belleza y son un destino popular para el senderismo, el esquí y el parapente. Sin embargo, bajo su impresionante paisaje y sus picos cubiertos de nieve, yace un recordatorio inquietante de una batalla de la Primera Guerra Mundial y sus víctimas olvidadas. Como resultado del calentamiento global, un glaciar que se derrite en los Alpes del norte de Italia está revelando lentamente los cadáveres de los soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial. Sus restos congelados, perfectamente momificados en sus tumbas heladas, han permanecido sin ser descubiertos por más de 100 años. La historia detrás de estas bajas se remonta a mayo de 1915, cuando la recién unificada Italia se unió a las fuerzas aliadas en la Primera Guerra Mundial. En ese momento, Italia tenía como objetivo expandir su territorio y decidió hacer la guerra contra Austria para anexar las regiones montañosas de Trentino y el Tirol del Sur. El conflicto que siguió, conocido como la Guerra Blanca, resultó en un enfrentamiento de 4 años entre las fuerzas italianas y austriacas. Las feroces batallas se libraron a grandes altitudes y las tropas aprovecharon el paisaje cavando trincheras en el hielo. También emplearon fuego de mortero en un intento de provocar avalanchas sobre los campamentos enemigos, cobrando miles de vidas en el proceso. A medida que el campo de batalla se derrite lentamente, aparecen cada vez más cuerpos, junto con artefactos notablemente conservados. Los restos a menudo salen a la superficie completamente intactos, aún envueltos en sus uniformes originales, algunos con agujeros de bala en el cráneo. Aunque se cree que murieron más soldados por avalanchas, caídas en la montaña o hipotermia que en combate. En 2004 se encontraron 3 cuerpos colgando boca abajo de una pared de hielo a una altitud de 12.000 pies. Se realizaron múltiples hallazgos después y se descubrió un cuartel en la cima de Scoluzzo. Dentro estaban los detalles de la vida diaria de los soldados, camas hechas de paja, ropa, linternas, periódicos y otras pertenencias personales, junto con comida enlatada y huesos de animales despojados de su médula. Todos los cuerpos que se han encontrado fueron entregados al antropólogo forense Daniel Gaudio, quien tiene la tarea de intentar identificar a las víctimas usando ADN extraído de los cadáveres, aunque la tasa de éxito es baja. Sin embargo, en 2017, los familiares de un soldado italiano pudieron enterrarlo después de que se encontraran documentos que revelaban su identidad junto a su cuerpo en el glaciar Prisina. Hasta la fecha, más de 80 cuerpos han emergido de las profundidades del glaciar y seguramente aparecerán más. Se encuentra un cadáver en el campo de batalla cada 2 o 3 años y a medida que el glaciar sigue derritiéndose, seguramente aparecerán más. No muy lejos de donde yacen los cuerpos de un número desconocido de soldados hay un centro de esquí, donde, irónicamente, italianos, austriacos, alemanes y rusos comparten la misma montaña en armonía, felices, sin saber de los cuerpos que pueden estar bajo ellos. El castillo de Hauska, situado en la región de Liberec, en la República Checa, justo al norte de Praga, es un castillo gótico temprano y una de las estructuras mejor conservadas de este período, y atrae a miles de visitantes cada año.
Sin embargo, este antiguo castillo, bellamente ubicado en la remota campiña checa, tiene un pasado oscuro y perturbador que no se menciona durante las visitas guiadas abiertas al público. Construido en el siglo XIII, el castillo se encontraba en una zona aislada cerca de la frontera con Alemania, pero está a kilómetros de cualquier fuente de agua o rutas comerciales. Esta ubicación remota ha llevado a algunos a creer que el castillo tiene un propósito sobrenatural siniestro, diseñado para mantener el mal contenido en su interior en lugar de mantenerlo fuera. Antes de que se construyera el castillo a comienzos del siglo XIII, los residentes locales reportaron sucesos extraños en los densos bosques de Hauska. Corrían rumores de una bestia alada que emergía de un pozo sin fondo en lo profundo del bosque, junto con varios híbridos de animales que se veían saliendo del agujero y volando por los alrededores. El duque local de esa época estaba decidido a poner fin a estos rumores y ofreció el perdón a todos los prisioneros condenados a muerte si aceptaban ser bajados al pozo para ver qué había allí. La primera persona en aceptar esta oferta fue un joven. Mientras lo bajaban al agujero, empezó a gritar. Después de que lo sacaron, supuestamente se había convertido en un anciano con cabello canoso y arrugas. Estaba tan traumatizado que pasó el resto de su vida en un manicomio. Para acabar con los rumores de una vez por todas, el duque construyó un castillo sobre el agujero que se dice es la puerta al infierno. También se construyó una capilla, ya que el duque creía que el poder de Dios era la mejor defensa contra lo desconocido y oscuro que yacía debajo. La capilla fue decorada con muchas referencias a Satanás y al paganismo, incluyendo imágenes de figuras demoníacas y seres parecidos a animales. A principios de 1600, un practicante sueco de magia negra llamado Oronto vivió en el castillo y dedicó su tiempo a intentar descubrir un elixir para la vida eterna. Sin embargo, los habitantes locales le tenían tanto miedo que dos cazadores irrumpieron en el castillo y lo asesinaron. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Wehrmacht ocupó el castillo hasta 1945. Se decía que los nazis habían realizado experimentos relacionados con el ocultismo dentro del castillo y se informó que los nazis habían estado usando los poderes del infierno para sus experimentos. Si eso no fuera suficiente, se dice que el castillo está habitado por varios tipos de fantasmas, incluyendo una criatura mitad rana y mitad humana, un caballo sin cabeza y una anciana, así como los restos de bestias demoníacas que escaparon del pozo. Hoy en día, el castillo Hauska es propiedad de la familia de Joseph Simenek, el expresidente del fabricante de autos Škoda, y está abierto al público. Pero los visitantes no deben dejarse engañar por el impresionante exterior de esta fortaleza. Es lo que se encuentra debajo de ella lo que realmente debe preocuparles. Pueblo de Ahem, Derbyshire, Reino Unido. Ahem es un hermoso pueblo histórico en el Parque Nacional Peak District en Derbyshire, Inglaterra. Con sus cabañas de postal y su antigua iglesia, es el epítome de un pintoresco pueblo inglés. Sin embargo, Ahem tiene una historia muy oscura, pero también de gran valentía. A finales del verano de 1655, el sastre del pueblo, Alexander Hatfield, recibió un paquete enviado desde Londres que contenía un fardo de ropa. Le entregó el paquete a su asistente, George Vickers, quien lo abrió. Poco después, Jorge se enfermó gravemente tras desarrollar bultos debajo de las axilas y en la ingle que supuraban sangre y pus. Otros síntomas como fiebre, escalofríos, vómitos, diarrea y dolores siguieron, y en pocos días el pobre Jorge estaba muerto. Su muerte fue rápidamente seguida por la de sus dos hijastros, Eduardo y Jonathan Cooper, y sus vecinos inmediatos, y finalmente el sastre Alejandro Hatfield también sucumbió a la enfermedad.
La peste negra había llegado a Aem. Bajo la guía del rector reverendo Guillermo Mompesson y su predecesor el reverendo Tomás Stanley, los aldeanos decidieron imponer una estricta cuarentena para evitar la propagación de la enfermedad más allá de los límites de la aldea. Durante la cuarentena, los aldeanos recibieron provisiones de residentes adinerados que vivían fuera de la aldea. Este acuerdo permitió que los aldeanos permanecieran en sus hogares mientras recibían bienes esenciales de estos benefactores. Si algún miembro de una familia moría, debía ser enterrado de inmediato por los familiares sobrevivientes en un terreno cercano a su casa, en lugar de en el cementerio de la iglesia, ya que se creía que los cadáveres sin enterrar propagaban aún más la enfermedad. Como resultado de esta acción, la enfermedad no se propagó fuera de la aldea, pero tristemente, casi un tercio de los residentes de Aem murieron. Hoy en día, nunca sabrías el trauma que la peste negra causó en la aldea. Hay algunas señales de lo que ocurrió hace tantos años. En las afueras de la aldea hay un lugar conocido como la Piedra Límite, donde era costumbre colocar monedas en pequeños agujeros. Este dinero se utiliza para conseguir provisiones que se traen para los aldeanos durante el aislamiento por la peste. En el cementerio de la iglesia, aparte de la esposa del rector, cuya tumba está cerca de la puerta de la iglesia, no hay tumbas de otras víctimas de la peste a la vista. Casi todas las víctimas están enterradas en los jardines de las casas o cerca en los campos circundantes. En Riley's Field están las 6 tumbas de la familia Hancock. Elizabeth Hancock enterró a 6 de sus hijos y a su esposo en 8 días en los terrenos de la granja familiar. Elizabeth sobrevivió. Curiosamente, ella no fue la única que sobrevivió después de haber tenido contacto cercano con una víctima de la peste. Esto se debía a que tenían un cromosoma que les daba protección. Se ha demostrado que este mismo cromosoma todavía existe en quienes son descendientes directos de los que sobrevivieron a la peste y que aún viven en Aem. En total, la peste negra cobró la vida de 260 aldeanos de una población de aproximadamente 800. La parroquia de San Leonardo en Hythe, Kent. La iglesia de San Leonardo en el pintoresco pueblo de Hythe, en Kent, es una gran iglesia del siglo XI. Alzándose orgullosa sobre una colina, por fuera y por dentro es igual que cualquier otra iglesia cristiana tradicional en el Reino Unido. Sin embargo, debajo del edificio, en la cripta subterránea, se encuentra la colección de cráneos más grande y mejor conservada de Gran Bretaña. Los 1000 cráneos están exhibidos en estantes, junto a una sola pila de huesos y cráneos que mide 7.5 metros de largo, 1.8 metros de ancho y más de 1.8 metros de alto. Mencionados por primera vez en un texto que data del siglo XVIII, ha habido varias teorías sobre quiénes eran esas personas. Desde piratas daneses muertos en batalla hasta hombres que cayeron en la batalla de Hastings en 1066. Sin embargo, la teoría más común es que los cráneos fueron recolectados de diferentes cementerios de la zona cuando estos cerraron. O se usó como osario, un lugar donde se almacenan restos óseos humanos. Sin embargo, estas teorías han sido rechazadas por los osteólogos que analizaron los cráneos en los estantes y encontraron una mayor proporción de mujeres que de hombres y casi un 10% de adultos jóvenes o niños. Las causas de muerte son variadas y algunos muestran lesiones claras en la cabeza. La iglesia de San Leonardo es una de las únicas 2 iglesias en el Reino Unido que contiene un osario, como suele llamársele, y se cree que contiene los restos de entre 2000 y 4000 personas. Pero quiénes son y cómo llegaron ahí sigue siendo un misterio. Port Arthur, Tasmania.
Port Arthur es una ciudad y antiguo asentamiento de convictos ubicado en la península de Tasmania, en Tasmania, Australia, aproximadamente a 97 kilómetros al sureste de Hobart. Hoy en día, el impresionante paisaje y la belleza agreste de la península atraen a visitantes de todo el mundo que están ansiosos por conocer la historia de la antigua prisión, ahora en ruinas y declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero la belleza de la zona oculta una historia más oscura de hace más de 100 años. La antigua prisión ahora está en ruinas, pero durante su época como centro correccional era conocida como la cárcel de la que era imposible escapar, similar a la isla de Alcatraz en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de esta reputación, 3 prisioneros lograron escapar, mientras que varios otros lo intentaron pero no tuvieron éxito. En ese momento, la prisión era considerada una institución nueva y pionera. Sin embargo, en realidad, Port Arthur era tan duro y brutal como otros asentamientos penales. Algunos sugerían que su uso de castigos psicológicos, combinado con la completa falta de esperanza de escape, lo convertía en una de las peores prisiones en lugar de la mejor. Y algunos prisioneros, según se dice, asesinaban a otros prisioneros, un delito castigado con la muerte, solo para escapar del infierno de la vida en el campamento. Incluso en la muerte no había escape de Port Arthur, ya que todos los que morían dentro de la prisión eran enterrados en la Isla de los Muertos, una pequeña isla adyacente a la cárcel. De los 1,646 entierros registrados en la isla, solo 180 están marcados y estos pertenecían al personal de la prisión y al personal militar. Cuando la prisión cerró en 1877, el edificio quedó en ruinas y gran parte de la propiedad circundante se vendió en 1889. Sin embargo, para ese entonces, la zona se había convertido en un imán para los turistas. Mientras más se deterioraban los edificios, más atraían a los visitantes. En un intento por deshacerse de la reputación negativa asociada a Port Arthur, su nombre fue cambiado a Carnarvon. Sin embargo, esto duró poco y en 1927 volvió a llamarse Port Arthur. Las historias de fantasmas que rondan la zona persisten hasta el día de hoy, en particular el espíritu de George Grover, un brutal flagelador que, según se informa, fue asesinado por los prisioneros en una revuelta debido a sus castigos brutales. En 1996, este hermoso lugar volvió a ser escenario de muerte y destrucción cuando Martin Bryant desató una masacre y asesinó a 35 personas e hirió a 23 más en Port Arthur. Posteriormente fue capturado por el Grupo de Operaciones Especiales y actualmente cumple 35 cadenas perpetuas más 1,035 años sin libertad condicional en el ala psiquiátrica de la prisión de Risdon en Hobart, Tasmania. Como sucede con todos los lugares de esta lista, las apariencias pueden ser engañosas.